por faltarle comida, yo vi a más de un hermano amargado de la vida, y por no dar de su pan, y por no dar de su vino, he visto a más de un creyente perder de repente el sentido moral. A propósito de algunos que se sienten seguros de sí mismos por creerse a paz y salvo con Dios y desprecian a las demás personas, dijo Jesús una parábola. Subieron al templo dos hombres a orar. Uno era un fariseo y el otro era un recaudador. El fariseo se colocó aparte y empezó a orar diciendo: Dios, te doy gracias de que no soy como los demás, ladrones, desleales, adúlteros, ni como ese recaudador. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de lo que tengo. El recaudador se quedó atrás y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de este pecador. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versos 9 al 14. Dios no es amigo de las conversiones hipócritas de nosotros, ni del rito vacío en cada uno de nosotros. Dios quiere que seamos leales frente a Él y a los demás. Notas amables a la palabra de Dios. Sábado 10 de marzo, año 2018. ¿Cómo lograr convencer a Dios de nuestra verdadera religiosidad? Lo que más está interesado Dios es en una religión pura, limpia, sin mancha. Mi casa es casa de oración, diría el Hijo de Dios. Y no quiero que conviertan las cosas de Dios en un supermercado de debilidades, tráfico de influencias, dinero, garantías. Quiero que vivan una religión limpia. Ese es el presupuesto de Dios. El presupuesto de algunas personas es contrario. Tratar de convencer a Dios de lo que no se es. Cuando la persona logra convencer a la sociedad donde se mueve de una falsa imagen de su vida y de su personalidad, se equivoca rotundamente creyendo que eso también le sirve el mismo método para entrar en la línea de Dios, y no es así. La Sagrada Escritura da una gran lección para no equivocarnos en ese sentido, para reafirmar que a Dios le gusta la conversión sincera, limpia y transparente de la persona, y que de esa misma manera la viva en la sociedad. Existe la profecía de Oseas en la Biblia, en el capítulo 6, donde comienza uno a leer a partir del verso 1 en adelante, y se pone uno como contento diciendo: por fin cambiaron las cosas y se recuperó el estado social religioso de Israel. Y comienza el profeta a decir: muchos pensarán, vamos a volver al Señor. Si Él nos destrozó, Él nos sanará. Si Él nos hirió, Él nos curará. De hoy a mañana nos va a reanimar y pasado mañana nos va a levantar y seguiremos viviendo a su lado. Cualquiera que lea desprevenidamente esos primeros versos queda como convencido de que nuevamente encontraron el camino de Dios. Es algo parecido como cuando una persona logra convencer a otra de que ya cambió, no lo vuelvo a hacer,
eso no vuelve a suceder. Y le escucha a una persona decir, Él me lo prometió y Él lo va a cumplir. Yo sé que Él va a cambiar. Las cosas parecen como muy buenas de la noche a la mañana y como muy fáciles. Pero la lectura sigue corriendo de la profecía de Oseas y va terminando en algo que decepciona mucho. Y por eso sale de mi sentencia como la luz del sol. Quiero lealtad y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Ahí termina decepcionada la persona cuando verdaderamente logra aterrizar que las cosas no son como yo las estaba pensando, o me defraudó totalmente esa persona, o me lo había prometido y nunca lo cumplió, o me tuvo una cantidad de tiempo engañándome y no me había dado cuenta. Entonces el profeta sale a la vanguardia y dice, quiero lealtad y no sacrificios. Y aparece el Salmo 50 de la Santa Biblia, que es tan famoso en la oración. Es un salmo como allí colocado en el día viernes de Cuaresma, en los días viernes de entre semana, y hoy aparece en un día sábado, como para reafirmar la idea y decir, a Dios le interesa un corazón contrito y humillado, no lo desprecia Dios. Dios no quiere tantos sacrificios, Dios no quiere holocaustos. El sacrificio es un espíritu quebrantado y un corazón quebrantado y humillado no lo desprecia Dios. Allá llega el punto de la conversión verdadera de un ser humano es cuando llegue a la decisión de tener un corazón quebrantado y humillado delante de Dios, no tanto delante de los demás, no tanto aparentarle a los demás. No hay que preocuparse mucho por ese punto, hay que preocuparse si logró cumplirlo delante de Dios. Perfectamente se da delante de los demás, porque el Señor sana, porque el Señor limpia, porque el Señor nos convierte mientras logremos convencerlo a Él. De la misma manera, el Evangelio, en ese capítulo 18 de San Lucas, como que nos va a dar ese ejemplo que es legendario de las dos personas que llegaron a un templo a orar. El problema es cómo arribo yo a las cosas de Dios y cómo entiendo los asuntos de Dios. Me creo perfecto, me creo una persona muy buena, muy sana, muy limpia, muy transparente, o en dónde ando. Entonces los dos personajes llegan al templo y uno de esos dos personajes se acerca a Dios y ese personaje cree que está a paz y salvo con Dios, pero desprecia a los demás. Una persona perfectamente puede decir eso, yo estoy a paz y salvo con Dios, no le debo nada a Dios, soy un buen rezandero, soy un buen cumplidor, sé muchas cosas de Dios. El problema es que desprecia a los demás y ahí comienza la vida a fallar. En cambio, la otra persona que sí se siente con un corazón contrito y humillado, llega al sitio de Dios y se queda en la parte de atrás y se arrodilla, se golpea el pecho, lo piensa 3 veces y se le ocurre decirle, ten piedad de este pecador, Señor, dame la gracia de ser una mejor persona, Señor, yo lo quiero hacer. Son los dos personajes que circulan en una sociedad. A Dios le interesa mucho de nosotros un corazón contrito y humillado. Y por faltarle comida, yo vi a más de un hermano amargado de la vida, y por no dar de su pan, y por no dar de su vino,
visto a más de un creyente perder de repente el sentido